Antes de que empecéis a trabajar con las actividades propuestas sobre la voz pasiva, quiero hacer algunas aclaraciones básicas para que no tengáis problemas a la hora de realizar las actividades. En esta unidad vamos a trabajar la voz pasiva en presente simple y en pasado simple, pero la estructura básica de la pasiva siempre va a ser la misma. Es decir, vamos a tener el sujeto seguido del verbo to be, que va a funcionar como verbo auxiliar, y el pasado de participio. Como ya sabéis, el pasado de participio lo podemos conseguir de dos formas. Si el verbo es regular, le vamos a añadir ed, al igual que hacíamos con el pasado simple. Pero si el verbo es irregular, tenéis que ir a la lista de verbos irregulares y consultar la tercera columna, la de pasado de participio del verbo. Si el verbo fuese go, la forma de pasado de participio sería gone. Go, went, gone. Las formas que va a tener el verbo to be para esta voz pasiva en presente simple van a ser las tres formas que tiene para el presente. Am, is o are, que vamos a utilizar una u otra dependiendo de cuál sea el sujeto. Y iría seguido del pasado de participio. En el pasado simple, sin embargo, vamos a utilizar la forma que tiene el verbo to be en el pasado, que como ya sabéis es un verbo irregular y que por tanto sus formas de pasado serían was y were. Para la negativa, tenemos que tener en cuenta, como ya he dicho, que es el verbo to be el que va a ser el auxiliar. Por lo tanto, es a ese verbo auxiliar al que le vamos a añadir la partícula negativa not. Por lo tanto, en presente simple sería I'm not, isn't o aren't, seguido del pasado de participio del verbo principal. En pasado simple utilizaríamos wasn't o weren't, seguido del pasado de participio. En la interrogativa siempre hacemos que el sujeto y el verbo auxiliar, en este caso el verbo to be, cambien sus posiciones. Iría primero el verbo to be, ya sea en presente o en pasado, y después iría el sujeto. Y al final el pasado de participio. Are books given to students at school? Vemos que el verbo auxiliar va delante del sujeto. Y sucede lo mismo en el pasado simple. El complemento agente en la voz pasiva es la persona o la cosa que realizaría la acción si la oración fuese activa. Este complemento agente va introducido por la preposición by y es en una oración pasiva, va después del pasado de participio e indica quién realiza la acción. This picture was painted by a famous artist. En esta oración, by a famous artist, es una información relevante e importante. Por eso la ponemos dentro de la oración pasiva, aunque no hayamos querido ponerlo como sujeto. Sin embargo, hay ocasiones en las que el complemento agente es totalmente innecesario. Por ejemplo, cuando utilizamos un complemento agente en el que introducimos una palabra que no aporta un significado a la oración. The house was sold by someone. Es bastante obvio ese complemento agente y por lo tanto deberíamos eliminarlo. Espero que con todas estas, digamos, nociones básicas podáis hacer las actividades sin problema.